En 2013, los científicos descubrieron un hallazgo muy inusual en la cueva española de la Sima de los Huesos o Pozo de los Huesos. Lo que encontraron fueron restos humanos. Lo que era tan inusual en esto era principalmente su ubicación. Después de todo, la cueva se encuentra a una profundidad de 43 pies o 13 metros. Es demasiado profundo para ser habitado por humanos. Tampoco había señales de que la cueva fuera utilizada como lugar de enterramiento. Después de un tiempo, quedó claro que este hallazgo era evidencia del primer asesinato en la historia humana, al menos el primer caso conocido por la ciencia hasta la fecha, que guió al primer asesino en la Tierra y que hizo que las circunstancias de este crimen fueran inusualmente extrañas. En los albores de la investigación científica, había dos puntos de vista opuestos sobre la naturaleza del hombre. Por un lado estaba Thomas Hobbes, quien sugirió que la naturaleza del Homo sapiens es extremadamente violenta, y todo el desarrollo evolutivo de la humanidad es una guerra de todos contra todos. Por otro lado, estaba Jean-Jacques Rousseau, quien creía que la civilización humana se construía sobre la cooperación y el deseo de ser miembro de pleno derecho de un grupo social. El debate entre estos dos lados existe hasta el día de hoy. ¿Quién tiene realmente la razón? ¿Hobbes o Rousseau? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del hombre? Esclarecer el caso de los cadáveres descubiertos en la cueva española. Los científicos decidieron estudiar los restos con más detalle. Reunieron un cráneo a partir de 52 fragmentos esparcidos por el fondo de la cueva. Luego determinó su edad. Resultó que la persona a la que pertenecía el cráneo vivió hace aproximadamente 430.000 años. Sin embargo, esto no fue lo que sorprendió a los científicos. La mayor parte de la atención de los investigadores se centró en dos fracturas sobre el ojo izquierdo. Tenían el mismo contorno y eran completamente idénticos. En un principio, los científicos sugirieron que las lesiones se produjeron al caer al fondo de la cueva. Sin embargo, en la Sima de los Huesos no hay nada que pueda provocar una fractura tan asimétrica. Además, no se encontraron signos de curación en el área lesionada. Esto significa que la lesión causó la muerte o sucedió póstumamente. Los científicos comenzaron a estudiar las fracturas de cráneo con más detalle y llegaron a la conclusión de que se debían a un golpe de una lanza de piedra o un hacha. Es decir, fue un asesinato intencional. A juzgar por la ubicación de las fracturas, el atacante golpeó el área sobre el ojo izquierdo con la mano derecha varias veces. Tras ello, el asesino arrastró el cuerpo sin vida y lo tiró al fondo de la cueva de la Sima de los Huesos. Sin embargo, el hombre asesinado parecía estar lejos de ser la única víctima de violencia física severa, porque además de él, en la cueva se encontraron los restos de otras 28 personas. No se encontraron rastros de muerte violenta en los otros esqueletos, pero los científicos están seguros de que las personas ya estaban muertas cuando las arrojaron al fondo de la cueva. Es posible que fueran varios los criminales que cometieron la primera masacre conocida por la humanidad, o tal vez fue algún maníaco en serie. Es de destacar que tal crimen ocurrió al menos 130.000 años antes de la aparición del primer Homo sapiens. El asesino, como sus víctimas, pertenecía a las primeras especies de humanos. Se podría suponer que solo los predecesores lejanos del Homo sapiens fueron asesinos brutales, y el hombre inteligente es una criatura más pacífica. Pero esto está lejos de la verdad. Los primeros Homo sapiens solo continuaron por el camino de la violencia que habían iniciado sus ancestros. Otro descubrimiento solo confirma esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, se descubrieron restos humanos en la cueva rumana de Cioclovina, entre los que también se encontraba un cráneo con heridas inusuales. Estos restos datan de hace unos 33.000 años. Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron explicar las heridas encontradas, y solo 70 años después, con la llegada de equipos modernos y de alta calidad, ¿los investigadores pudieron resolver este crimen? Los científicos crearon varios moldes de la cabeza a partir de un material que imita las propiedades de los huesos reales. Luego, los experimentadores lo lanzaron desde diferentes alturas y también probaron varias armas homicidas, como un bate de béisbol y fragmentos de piedras volcánicas en el modelo. La cabeza fue golpeada en dos posiciones cuando descansaba sobre una superficie dura en caso de que la víctima estuviera tendida en el suelo en el momento del asesinato. Luego también en posición erguida en caso de que la víctima estuviera de pie durante el ataque. Después de una serie de ataques simulados a la cabeza artificial, los científicos compararon los datos con tomografías computarizadas del cráneo real. Como en el caso del presunto asesinato anterior, no había signos de curación en el cráneo. Por lo tanto, lo más probable es que el golpe le haya causado la muerte. Se descartó la hipótesis de que las lesiones se produjeran después de la muerte. En efecto, de lo contrario, los huesos estarían viejos y secos en el momento del impacto, por lo que la fractura tendría bordes afilados. Sin embargo, los fragmentos de hueso fluían muy suavemente en el interior, lo que indica que en el momento del golpe había tejido cerebral blando dentro del cráneo. Es decir, la persona aún estaba viva en el momento de la lesión, pero la víctima no murió instantáneamente y los golpes en sí fueron pocos. El primer golpe ocurrió cuando la persona cayó boca abajo, probablemente después de ser empujada. Después de eso, la víctima se puso de pie. La segunda herida la recibió entonces directamente del atacante. El golpe fue dado con
con un objeto contundente, después de lo cual los fragmentos de hueso volaron hacia la parte posterior del cráneo. Esto indica que el asesino estaba cara a cara con la víctima. Dado que los golpes fueron en el lado derecho de la cabeza, los científicos sugirieron que el atacante era zurdo. Este caso fue uno de los primeros asesinatos conocidos por los científicos que ocurrieron entre Homo sapiens. En los tiempos modernos, a menudo tendemos a culpar de la violencia a los medios de comunicación, los juegos de computadora o las películas violentas. Sin embargo, los asesinos que acabo de describir no jugaron Fallout ni vieron las sangrientas comedias de Quentin Tarantino. De hecho, la raíz del problema es mucho más profunda. Los biólogos evolutivos creen que la causa de la violencia moderna es la selección natural. Nuestros antepasados, que tenían una propensión a la crueldad, simplemente mataron a todos sus parientes amantes de la paz. Por lo tanto, solo las personas violentas podían continuar gobernando el clan. Como resultado, los genes responsables de la agresión se preservaron en el desarrollo evolutivo del hombre, se transmitieron a las generaciones posteriores y finalmente llegaron a nosotros. Pero a pesar de que todas las personas tienen una tendencia al comportamiento agresivo, solo algunos de nosotros somos capaces de cometer atrocidades reales. El caso es que además de agresividad, la evolución también nos ha dotado de empatía y simpatía. Dado que nuestra supervivencia siempre ha dependido en gran medida de la interacción con otras personas, la capacidad de empatizar y colaborar permitió la convivencia con los de nuestra especie. Sin embargo, algunos simplemente carecen de esta cualidad. En psiquiatría, a estas personas se les llama sociópatas y psicópatas debido a la falta de emociones. Tales miembros de la raza humana buscan la emoción de destruir a los de su propia especie o lastimar a otros. Si este trastorno de personalidad antisocial es innato o es una consecuencia de la influencia de la educación y el entorno social que lo rodea sigue siendo una pregunta abierta. Sin embargo, para cometer un asesinato no es necesario ser psicópata. Basta con tener una conexión emocional muy estrecha con tu potencial víctima. Los datos de la Oficina de Estadísticas de EU lo confirman. Según las estadísticas, alrededor del 30% de todas las mujeres víctimas de asesinato sufrieron su destino a manos de sus propios cónyuges. Otro 18,3% de las mujeres son asesinadas por excónyuges. Solo el 8,7% de las mujeres asesinadas son víctimas de extraños. Esto se debe a que, en situaciones cargadas de emociones, las personas suelen actuar de manera impulsiva e irracional, lo que puede tener consecuencias importantes e irreversibles. Respondiendo a la pregunta que hice al principio sobre la naturaleza humana, podemos decir con confianza que ambas afirmaciones son ciertas. La naturaleza humana puede ser tanto destructiva como creativa. La agresión ha ayudado a la raza humana a sobrevivir en las condiciones adversas del mundo primitivo y convertirse en la especie dominante del planeta. Al mismo tiempo, esta capacidad de colaborar y empatizar con los demás nos ha ayudado a crear discurso, ciencia, arte y cultura oral y escrita. Y lo más importante, logramos frenar al menos un poco nuestros propios instintos animales. A pesar de que todavía ocurren actos de violencia, para la mayoría de las personas modernas, matar es algo completamente incorrecto e inaceptable. Esto nos da la esperanza de que con el tiempo la violencia se convierta en una reliquia innecesaria del pasado. ¿Cuál crees que fue el motivo de los asesinatos primitivos de este vídeo? Escribe tu conjetura en los comentarios.